Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Ya hablamos de el esposo, ¿verdad? Hablamos de la esposa y ahora vamos a hablar un poco acerca de los hijos. Y han dado un poco de alivio. Tengo un poquito más de tiempo. Entonces, lo pensaba hacer bien rápido hoy, entonces para terminar la lección, pero gracias a que se me olvidó la hoja y gracias a que me han dado un poquito más de tiempo, entonces voy a tener un poco más de tiempo también. Pero vamos a ver. Entonces, la última vez miramos de que para terminar el capítulo 5, por lo demás, cada uno de vosotros, Efesios, vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 33, terminando y cerrando en conclusión. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y me gustó regresar a ese versículo porque ese versículo nos va a apoyar demasiado en la crianza de nuestros hijos. Entonces, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes no fueron disciplinados? ¿Cuántos de ustedes piensan que no es necesaria la disciplina, ¿no? Porque yo me he encontrado con muchos cristianos que dicen que no es necesario disciplinar a los hijos, o sea, ser tan estrictos con ellos. Entonces, que no es necesario. Entonces, yo quisiera hacer esa pregunta. ¿Cuántos de ustedes fueron criados sin disciplina? Pueden contestar. ¿Cuántos de ustedes? ¿O todos fueron disciplinados aquí? Ok. La mayoría creo que sí, ¿verdad? Creo que cuando hicimos algo malo, nuestros padres, aunque aquí tenemos a alguien que dice, pues la verdad yo no sufrí tanta disciplina, podría ser que no necesitaba tanta disciplina porque hay hijos que necesitan más disciplina que otros, ¿verdad? Porque son un poco más, pues un poco más, con más energía, vamos a dejarlo así. Entonces muchos necesitan más disciplina que otros, pero sin duda es que todos necesitamos ser disciplinados. Ahora, muchos pueden apelar y decir, no, fíjate que yo me he encontrado personas que dicen, no, yo no fui disciplinado. O sea, mi padre nunca me tocó, nunca me golpeó, nunca me llamó la atención. Y mírame, soy una persona profesional, tengo un buen trabajo, no tomo, no fumo, no hago drogas. Y yo no tuve disciplina. Entonces, puede haber excepciones, pero como cristianos, la palabra de Dios nos manda a disciplinar a nuestros hijos. Ahora, no digo que todos sean disciplinados de la misma manera, porque como en mi caso yo discipliné a mis hijos de una manera y no creo que eso funcione para los tuyos porque no son igual que los míos. Entonces, no podemos usar lo que yo hice para tus hijos. Jamás va a funcionar. Lo que sí puede funcionar es que tú te acerques más a Dios y que Dios te va a dar la sabiduría para disciplinar a tus hijos. Ahora, en su lección tienen ahí, ¿por qué es necesaria la disciplina de los hijos? Bueno, y da la respuesta. Es un mandamiento o es un mandato de Dios. Efesios 6:4. Entonces, ¿están en Efesios? Vamos a pasar a Efesios 6:4. Pero yo quiero leer desde el versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que nos tienen que obedecer, no porque nosotros somos dictadores y vas a hacer eso porque yo soy tu padre, ¿no? Entonces dice, porque en el Señor, porque esto es justo. Entonces nosotros enseñamos a nuestros hijos cuando eran más pequeños que tenían que obedecernos, les gustara o no porque nosotros dictamos como padres y tenemos la autoridad para que hagan lo que queremos, sino porque de esa manera ellos obedecían a Dios. Entonces nosotros decíamos, ¿quieres estar enojado, que Dios esté enojado contigo? No. Entonces, entonces tienes que obedecer a tus padres, tienes que obedecer a tu madre, tienes que obedecer a mí como tu padre. Y entonces dice, porque esto es justo. Y nosotros explicamos por qué era justo. Bueno, hijo, creo que lo mínimo que merezco es que obedezcas
porque esto es justo, porque te damos un poco de comida, te damos techo, ¿verdad? Y todas esas cosas. Entonces, creo que sería lo más justo que nos obedezcas, aunque sea lo más mínimo, ¿no? A veces decimos así. El versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y yo muchas veces usé, a veces cuando íbamos por el camino, encontramos una ardillita por ahí aplastada. ¿Cuántos no han mirado esa escena, no? Van por el camino y hay una ardilla ahí atropellada. Y nosotros dijimos a nuestros hijos cuando eran pequeños, ¿sabes por qué está atropellada esa ardilla? Y ellos, no, ¿por qué? ¿Verdad? Estaban bien atentos. Porque su mamá dijo, no salgas de casa. Y salió de casa cuando su mamá fue a traer comida. Y como desobedeció, mira dónde terminó, atropellado. ¿Quieres terminar así? Porque la Biblia dice que si no obedeces y no te sujetas a tus padres, tu vida va a ser corta. Entonces ellos decían, no, ahora sí ya les platico esa historia, ya no van a creer, ¿no? Y muchas veces antes de ir a dormir también usé muchas historias, cuentos que yo me inventé ahí, que de muchas cosas, que a últimas terminaba el animalito muerto porque había desobedecido. Entonces, tratando de enseñar a ellos con historias inventadas o lo que sea, pero llevando a la Biblia, terminando con la Biblia. Todo lo que usamos o lo que yo usé como ilustraciones con ellos cuando eran pequeños, terminé con la Biblia, ¿no? Enfocando a la Biblia. Entonces, el versículo 4 dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, vamos a quedarnos un poco más ahí. En su lección dice, la disciplina es un mandamiento o un mandato de Dios. Dios considera que el padre es especialmente responsable de la práctica de la disciplina en el hogar. Ahora, después vamos a mirar algo. Disciplina realmente no significa estar golpeando a alguien, sino más que nada significa que tenemos que hacer discípulos o hacer un seguidor. O sea, dando ejemplo, eso es lo que significa. Entonces, hay una pregunta ahí, dice, ¿por qué manda Dios que los padres disciplinen? ¿Por qué Dios manda que los padres disciplinen? La Biblia enseña claramente que todos nosotros, todos sin excepción de ninguno, ya nacemos con una naturaleza pecaminosa. Ninguno de nosotros enseñamos a nuestros hijos a hacer el mal, ¿verdad que no? Bueno, eso es lo que yo creo. Espero que ninguno aquí enseñe a sus hijos a hacer el mal. Pero sin duda alguna es que cada uno de nuestros hijos, desde que nacen hasta que como van creciendo, en cada etapa de su vida, tienden a hacer lo malo, como cuando nosotros éramos pequeños. Siempre algunos decimos, éramos niños muy maldosos. Entonces estamos tratando de inventar o hacer algo. A ver, ¿cómo hago esto? Llamando la atención quizá, pero tratando de pensar, ¿qué voy a hacer para hacer maldad a mi hermano, a mi primo, a mi amigo? Pero tratando, nosotros muchas veces en el campo, ahí amarramos el pasto, como crecía grande, amarramos así y hacíamos como unas trampas nosotros. Entonces cuando la gente caminó por ahí, tropezó. No sé quién nos enseñó ese juego, pero a nosotros se nos ocurrió ir y amarrar el pasto, y cuando iban corriendo los demás niños, iban a caer ahí en el suelo. Entonces, siempre pensando cómo hacer una maldad. Entonces, nadie nos enseñó mi padre nunca me dijo, tienes que ir a amarrar ese zacate o ese pasto ahí para que alguien se lastime. No, él no me dijo eso. Pero si en cambio nosotros como niños hicimos tantas travesuras, porque la maldad, tenemos que saber que la maldad, el pecado ya está en nuestra naturaleza. Entonces, por esa razón, voy a ir a Proverbios 17:25. Si ustedes van a Proverbios 17:25, si alguien lo encuentra, puede darle lectura también, ¿ok? Proverbios 17:25, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿por qué Dios manda que usemos la disciplina? Porque en el 25 dice así, el hijo necio es pesadumbre, o podemos traducir esa palabra, es molestia, es disgusto, ¿ok? De su padre, y amargura a la que lo dio a luz. Entonces,
Por eso es que el título dice, hoy disciplinas o mañana vas a sufrir. Vas a sufrir una desilusión de tu propio hijo, ¿no? Pero es que yo no tuve un hijo para que fuera así. Bueno, es que quizá no se usó la disciplina correcta. Ahora, vamos a hablar en cuanto a la disciplina, porque algunos tenemos un concepto muy equivocado en cuanto a disciplinar o castigar, ¿no? Parece que cuando nosotros fuimos pequeños, nuestros padres no nos disciplinaron. Parece que nos querían matar. Pero bueno, creo que así lo tomé yo, o así era. Creo que así era, de esa manera. Pero entonces, alguien dijo que si un niño tuviera la fuerza de un hombre, sería un asesino. ¿Por qué digo esto? ¿O por qué se dice esta frase? Bueno, ¿ustedes han mirado a un niño cuando hace un berrinche porque no tiene el juguete que quiere? ¿O porque no tiene la comida que él quiere? Por eso se dice, si un niño tuviera la fuerza de un hombre, sería un asesino. Porque cuando él se enoja, siendo un niño, no lo puedes calmar muchas veces, y hay algunos que no quieren calmarlo, ¿verdad? Entonces, Salmo 51:5, vamos a Salmo 51:5, ahí mismo está atrasito de donde estamos de Proverbios, Salmo 51:5. Y si alguien lo tiene, me gustaría que le dé lectura y yo le sigo aquí con la vista, y si no, yo lo voy a leer, ¿ok? Dice así. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. 58:3, fíjense bien lo que dice 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron, hablando mentira desde que nacieron. Entonces, nos damos cuenta a través de la palabra de Dios que todos los niños ya traemos, o todo ser humano cuando nacemos, ya traemos esa naturaleza pecaminosa. Entonces, en Efesios 2 se nos dice que todos somos por naturaleza hijos de ira. Todos, no hay ninguno que no. Todos somos por naturaleza hijos de ira. No hemos nacido justificados. El problema aquí es que muchos padres pensamos que nuestros hijos son buenos, que nuestros hijos no rompen ningún plato, ¿verdad? Y muchas veces cuando nos traen una queja decimos, no, aquellos niños pueden hacerlo, pero mi hijo no. Empiezan a desarrollar un apetito por la palabra de Dios, por las cosas espirituales. Entonces, así como nosotros enseñamos a nuestros hijos a que tienen que comer sanamente para que puedan crecer sanos y fuertes, de igual manera Dios nos manda que nosotros tenemos que disciplinar a nuestros hijos para que ellos puedan crecer sanamente. Ahora, ¿por qué es necesaria la disciplina? Bueno, muchos decimos, no, es que si hay un dicho o un proverbio que dice, si te juntas con lobos, ¿qué pasa? ¿A qué? A aullar aprendes, ¿verdad? Porque estás con lobos. Ahora, yo diría que sí, porque por eso es un proverbio, es un dicho. Pero los amigos de nuestros hijos no son la fuente de su maldad. No son la fuente de su maldad. Pueden reforzar la maldad que ellos ya tienen en su corazón. ¿Ok? Ya tienen en su corazón. Entonces, nosotros no podemos culpar a los amigos de nuestros hijos, que ellos son los culpables y que porque sus amigos son malos, ellos son malos. No podemos hacer eso. Yo sé que ellos ayudan o apelan o hacen que su maldad sobresalga, pero no son los culpables. Lo culpable es que todos somos ya pecaminosos, todos tenemos esa naturaleza pecaminosa. No podemos darnos el lujo, escuchen bien, de tratar a pecadores como si no lo son. Entonces, lo que estoy queriendo decir es que no podemos tratar y darnos el lujo de decir, bueno,
mi hijo no podría ser capaz de hacer esas cosas. Aquel sí, pero mi hijo no. Entonces nosotros tenemos que tratar con nuestros hijos tal y como son. Entonces muchos de nosotros aquí queremos tanto a nuestros hijos y amamos tanto a nuestros hijos que somos más amorosos que Dios. ¿Usted puede creer eso? ¿Podremos ser más amorosos que Dios nosotros? Realmente no. Entonces, si Dios dice que tenemos que disciplinar a nuestros hijos, tenemos que hacerlo. Incluso cuando nuestro niño es pequeño, qué bendición los que tienen niños pequeños, porque tienen una gran bendición en sus manos. Entonces, cuando tú puedes empezar a formar o a moldear a tu hijo desde pequeño, ¿no? Pero cuando son pequeños nuestros hijos, ellos muchas veces tienden a tratar de pegar a la mamá, ¿no? ¿Y qué hacemos? Nos reímos. ¿Qué hace la mayoría de personas cuando su hijo empieza a hablar y dice una mala palabra? Empieza a reírse. Entonces el niño, ¿qué dice? Esto es chistoso. Entonces voy a aprender más malas cosas. Entonces no estamos disciplinando. Creo que nosotros deberíamos, desde que el niño empieza a querer pegar a la mamá por ciertas cosas o se molesta si no le dio de comer rápido y cuando le va a dar de comer ya está golpeando ahí, es la hora y es el tiempo de disciplinar a ese niño. No cuando ya tiene 15 años porque va a ser muy difícil. Creo que no vas a poder disciplinarlo a menos que traigas la policía detrás, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando tú tienes que tomar cartas en el asunto. Cuando él dice una mala palabra, decirle por qué no tiene que hacerlo, pero no solo decirle por qué no tiene que hacerlo, sino que también le tienes que decir que Dios dice que no debe hacerlo, que Dios manda que el niño tiene que obedecer a sus padres y honrar a sus padres porque esto es bueno y esto va a acarrear sobre él larga vida. ¿Ok? Entonces, la disciplina es importante, es necesaria para cada uno de nuestros hijos. Ahora, yo sé que hay niños que son, ya ahora se les llama hiperactivos, ¿no? Bueno, pero realmente son indisciplinados, ¿ok? Y cada uno de ellos necesita disciplina. Entonces ahí es donde entras tú como padre. Y el niño tiene que saber que existe un hombre en la casa, ¿ok? Un hombre que cuando habla, todos escuchan. Porque si no, yo cuando fui niño estuve atento a mi padre. Y cuando él hablaba, salía corriendo hacia donde me habló. No, yo no he hablado, pero para mí parecía que me hablaba cada instante. Porque yo estaba atento, porque sabía que si no estaba atento y me hablaba, nunca me habló 2 veces. Porque la segunda vez creo que ya fue con un cinto o una vara o un zapato, yo no sé, ¿no? Pero algo. Entonces jamás mi padre habló 2 veces a nosotros. La segunda vez ya estaba disciplinándonos ahí. Bueno, así fue mi padre conmigo. En ese tiempo fue para mí demasiado. Hoy en día, qué bendición. Así lo puedo entender así yo. Qué bendición que él fue así. Porque de esa manera evitó que yo me metiera en muchos problemas. Porque conocí que había un hombre en la casa que cuando él decía algo, se tenía que hacer. Porque si no, sufríamos las consecuencias. ¿Y qué nos ayuda esto? Bueno, esto nos ayuda que después conocemos a Cristo. Bueno, es una bendición para muchos aquí que ya nacieron en un hogar cristiano. Algunos, como yo, no tuve ese privilegio de haber nacido en un hogar cristiano donde pude tener un buen ejemplo de un padre cristiano, de una madre cristiana. No tuve esa bendición, no tuve ese privilegio, pero más por la gracia de Dios, Dios nos alcanza más después. Y esa disciplina que yo sufrí, porque en ese tiempo era sufrimiento, que yo tuve cuando era niño, esa disciplina me ayudó cuando vine a conocer a Cristo. Y eso es lo que Dios quiere, que tú como padre, es tu disciplina como Dios manda, no es un castigo, no es que vas a matar a tu hijo, sino es una disciplina bíblica, ¿verdad?
y vamos a aprender a través de la Biblia lo que es la disciplina bíblica, que no abuses de tu hijo, ¿no? Porque muchos de nosotros a veces creo que mal disciplinamos a nuestros hijos. Entonces nosotros, escuche bien, nosotros tenemos que moldear el carácter de nuestros hijos. Como dije hace un momento, en su hoja dice disciplina, pero la palabra disciplina significa hacer un discípulo, hacer un seguidor. Entonces nosotros tenemos que moldear a nuestros hijos. ¿Cómo? Con el ejemplo. Entonces, padre, tú necesitas ser un ejemplo para tu hijo en tu hogar. Cómo tratas a tu esposa. Esposa, cómo responde a su esposo. Por eso es que antes de esto tuvimos esas clases y qué importante, aunque muy por encima y rápido, pero es importante que el padre, tanto la madre, estén dando buen ejemplo a sus hijos. Porque en Efesios 6, si regresamos a Efesios 6, 4, dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ahora, ¿a qué se refiere que ustedes o que nosotros no debemos provocar a nuestros hijos a ira? ¿No? Como Jonathan a veces, él es un poco gracioso, creo que me sacó a mí porque hace mucha broma. Y él dice, papi, la Biblia dice, no me provoques a ira. ¿Verdad? Pero ellos usan muchas cosas, pero yo sé que él está bromeando y hacemos broma de esto, pero, y él dice, no debe enojarse. Usted decide si se enoja. Usted decide si me provoca ira, ¿no? Entonces, pero realmente que hacemos broma muchas veces de esto, pero dice aquí, no debes provocar a tus hijos a ira. Ahora, yo en un tiempo estuve teniendo una clase de jóvenes, hace muchos años. La mayoría de los jóvenes, el problema de ellos, ¿sabes por qué los jóvenes no quieren ya estar en la iglesia? Te voy a decir, por la ira que tienen en su corazón, por la raíz de amargura que tienen en su corazón. ¿Cómo viene esto? Bueno, porque los padres provocamos a nuestros hijos a ira, y a lo que se refiere aquí es que nosotros como padres les provocamos a ellos cuando queremos que hagan algo que nosotros no estamos haciendo o viviendo. Eso es cuando tú provocas a un hijo a ira. De eso se está hablando aquí. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Cuando tú tienes tu hijo y le dices, ponte a leer la Biblia, ponte a orar, ve a la iglesia, y tu hijo sabe que tú no lees la Biblia, que tú no oras y que tú no vas a la iglesia, o que sí vas de vez en cuando, pero si hay un partido de fútbol, prefieres quedarte mirando tu partido de fútbol que ir a la iglesia. Entonces, pero tú mandaste a tu hijo a la iglesia. Entonces, cuando tu hijo empieza, tú estás provocando ese hijo a ira. Y cuando ese hijo crece, lo primero que hace es que no quiere nada con la iglesia, porque tú le has provocado tanto a ira que ahora es el resultado de una mal disciplina, porque disciplinar no solo es castigar y golpear y gritar en la casa. Castigar es dar un buen ejemplo, poder hacer un discípulo. ¿Ok? Entonces, muchas veces nosotros estamos haciendo todo mal. ¿Cuántos de nosotros solo mandamos a nuestro hijo que ore, pero no oramos con ellos? ¿Cuántos de nosotros no estamos estudiando la Biblia con nuestros hijos? La mayoría hoy en día estamos tan ocupados que no estamos pasando tiempo en la palabra de Dios con nuestros hijos. En su hoja tiene una letra B ahí. Es el requisito, la disciplina, es el requisito para preparar al niño para que acepte a Cristo. La disciplina es un requisito para preparar a un niño para aceptar a Cristo. Por eso estoy diciendo, es el ejemplo, ya no es el castigo que estás ahí golpeando, no.
es que tú estás dando un ejemplo y estás haciendo un seguidor, un discípulo con esa disciplina para que él cuando va creciendo, él se le hace más fácil aceptar a ese Dios del cual tú estás hablando y viviendo. Pero cuando tú no vives realmente como un cristiano en casa, estás provocando a ir a tu hijo para que él no quiera a Cristo, él rechace a Cristo. Y después nos vamos a preguntar, ¿por qué mi hijo no quiere nada con Dios? Entonces, nosotros somos una escuela para nuestros hijos, por si no sabía. Nosotros somos escuela para nuestros hijos. Cuando los padres, nosotros como terrenales, enseñamos a nuestro niño que si él hace mal, va a ser castigado. De igual manera, nosotros tenemos que dar el ejemplo que si nosotros hacemos mal, Dios nos disciplina. Porque no solo vivimos delante de nuestros hijos, hermanos, sino que estamos viviendo delante de Dios. Escuche bien. En tu casa, yo sé que tú eres el hombre, tú eres el que gritas cuando la mujer te pega, pero gritas. Pero no, yo sé que tú eres el que mandas, tú eres el hombre de la casa, pero no solo eres el que tienes que dar ejemplo ahí delante de ellos. No solo vivimos delante de nuestros hijos, estamos viviendo delante de Dios. Entonces tenemos que tener en mente que no solo vivimos delante de ellos, sino que estamos viviendo delante de Dios. Entonces cuando tenemos esto en mente, tú puedes hacer lo mejor para Dios, porque es bien fácil hacer lo que tú quieres, porque tus hijos no te pueden reclamar. Pero si tú tienes la mentalidad de que estás viviendo delante de Dios, entonces tú te puedes recatar de hacer algunas cosas que no debes de hacer. La palabra de Dios nos enseña que aquí usamos la palabra pecado tiene su castigo, como en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. La palabra muerte significa simplemente separación. Separación total de Dios. Por eso Dios dijo a Adán, el día que comas de ese fruto, el día que peques, serás muerto. La pregunta es, ¿murió? No, simplemente tuvo separación. Hubo una separación entre él, entre la comunión que él tenía con Dios. Eso significa muerte. Estar muerto, por eso es no tener comunión con Dios. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, si el pecado es castigado y Dios dice que es castigado, entonces tenemos que tener en mente que nosotros tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Fíjense bien. Cuando el niño pega a su hermano, la mayoría de los niños pelean con sus hermanos, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo peleé con mis hermanos muchas veces. Quizá usted no, porque era un niño más santo y más puro, pero yo fui un niño pecador desde que yo nací, entonces yo siempre estuve peleando con mis hermanos. Entonces, cuando su hijo pelea con sus hermanos, nosotros tenemos que disciplinar. Golpear, no, enseñar. Bueno, pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros venimos, no pegues a tu hermano y le castigamos, pero no le enseñamos que Dios no quiere que lo haga. ¿Ok? Entonces estamos mal disciplinando a nuestros hijos. Entonces, ¿sabe qué es lo que estamos enseñando? Que nuestro niño sea más astuto y piense más. Entonces él diga, ya sé, voy a pegar a mi hermano, pero que mi mamá no lo vea. Y estamos enseñando, pero no estamos enseñando el por qué no debe pegar a su hermano o pelear con su hermano, ¿no? Entonces, tenemos que enseñar que su hermano es su prójimo y que la Biblia enseña, ama a tu prójimo. Entonces, esa es una manera con la cual vamos a terminar enseñando la Biblia. ¿Cómo puedes destruir a tus hijos? Bueno, sigue ahí. Dice en inciso C, edifica el carácter de tu hijo. En Proverbios
vamos a estar mucho usando el libro de Proverbios porque el libro de Proverbios enseña mucho acerca de los hijos. En Proverbios 20:30 que tiene ahí en su hoja, dice así, Proverbios 20:30. Los azotes que hieren son de medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Ahora, ¿por qué debo disciplinar a mi hijo? Porque Dios manda que lo hagas. Porque los azotes, la disciplina, dice aquí, que hiere son medicina para el malo. Pero los niños, cuando somos niños, no lo miramos así. Pero ya cuando crecemos y llegamos a ser adultos, miramos que la disciplina que nuestros padres nos dieron a nosotros nos ayudó, nos sanó. Podemos usar la palabra nos sanó. Entonces, Proverbios 23, 13 y 14, ahí mismo, 23, 13, 14. Dice así, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Disciplinar. Tienes que disciplinar a tu hijo, aunque no te gusta, ¿no? Muchas veces se ha escuchado la frase, te voy a disciplinar, hijo, esto me duele más a mí que a ti. Pero el niño dice, no lo creo, porque si no, no lo hicieras, ¿verdad? Pero aquí dice, no rehúses corregir al muchacho. Ahora, no te sientas que tú eres más amoroso que Dios, ¿ok? No te creas mejor que Dios. Porque si Dios manda que des disciplina a tus hijos, tienes que disciplinarlos. Como dije al principio, hay muchos que dicen, a mí nunca me disciplinaron y soy una persona profesional. Bueno, hay excepciones, pero yo digo, la Biblia dice, Dios manda, usa la disciplina, entonces tienes que usarlo. Versículo 14, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Qué quiere decir? Dios manda que nosotros demos disciplina a nuestros hijos. Pero muchos de nosotros estamos tan ocupados en nuestros quehaceres diarios que no corregimos a nuestros hijos. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, les voy a poner un ejemplo. Si tú tienes una piscina fuera de tu casa y tienes 3 hijos, que es el caso mío, 3 hijos, 2 hijos y una hija, y los 2 están ahí nadando en la piscina, y a mi hija le he dicho, no entres a la piscina porque tú no sabes nadar. Entonces, pero ellos dicen, oh, ven, mira, métete al agua porque hace mucho calor, y ella pues es atraída por sus hermanos y se mete al agua. Pero cuando se mete, se empieza a ahogar. Entonces, mis hijos empiezan a gritar por auxilio, pero yo estoy dentro de casa y estoy diciendo, espérate, ahorita voy, deja que acabe mi partido de fútbol. Deja terminar esta llamada tan importante que tengo y entonces voy a ir a tu auxilio. ¿Eso haríamos nosotros? No, saldríamos inmediatamente y tratar de salvar a nuestro hijo. Pero es lo que estamos haciendo cuando nosotros no estamos disciplinando a nuestros hijos. Porque si Dios dice, da disciplina y no lo hacemos, nosotros estamos haciendo como estamos tan ocupados y somos más buenos que Dios que no necesitamos castigar a nuestros hijos cuando hacen algo malo. Ahora, es que mis hijos son buenos, ya dije, todos somos pecadores. La Biblia dice, todos somos pecadores. Eso incluye a tus hijos también, por si no te habías dado cuenta. Todos, no hay ninguno, todos los niños nacemos con ese pecado, con esa maldad, con querer hacer lo malo. Ahora, si tú saldrías a sacar a ese niño o a tu hijo de la piscina rápidamente, ¿por qué no lo estás haciendo para disciplinarlo? Ahora, estoy hablando, hay corrección, está la vara, pero también lo más importante es el ejemplo, ¿ok? Porque disciplina significa hacer discípulos, ¿ok? Ser un maestro. Entonces, como padre tenemos que ser ejemplos en nuestra casa, en nuestro hogar, es lo más importante. Ahora, en Proverbios 29:17,
Dice así. Ok, el versículo 15. La vara y la corrección dan sabiduría. ¿Quieres que tu hijo sea sabio? Corrígele. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y de eso hay tantos ejemplos que podemos hablar. Yo tengo tanta familia que mis primos, familia, pues, mucha familia, que fueron tan consentidos y hoy viven solo tomando, drogándose, haciendo tanta maldad. Y ahora la mamá está pensando, ay, ¿a qué horas irá a venir mi hijo? Está preocupada por su hijo. Pero es lo que dice aquí. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. El 17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo y tendrás una vejez de descanso y alegría a tu alma. Mira, no hay mejor que tu hijo. Voy a terminar con esta frase. Si moldeas hoy a tu hijo, descansarás mañana. En pocas palabras. Si tu hijo es corregido hoy, cuando es pequeño, cuando él sea grande y tú seas anciano, tendrás descanso. Y no estarás tronándote los dedos a qué horas va a llegar mi hijo o mi hija. Entonces, tu hijo no puede ser inquieto. Lo que puede ser es que no tiene una disciplina. Creo que nosotros tuvimos ese problema con Ismael, con Jonathan cuando era pequeño. No se podía enfocar en nada. Pero ahí está la ayuda idónea para disciplinarlo cada día y a cada instante. Entonces, no hay hijo que sea malo. Hay padres que somos o nos sentimos más amorosos, más buenos que Dios y no queremos disciplinar. Entonces, te invito a que leas tu lección en casa, leas lo que tienes enfrente ahí, Primera de Samuel 4, 3, y veas lo que Samuel hizo, lo que David hizo para tener malos hijos. Entonces, tenemos ejemplos. Recuerda, cuando corriges a tu hijo, termina llevándolo a la Biblia, para que él sepa que no es porque tú quieres castigarlo, sino porque Dios manda que lo hagas. Así que terminamos. Moldea a tu hijo hoy para que cuando seas mayor tengas descanso. Y vamos a seguir con esto la próxima clase, el próximo domingo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres. Ayúdanos, Señor, como padres a acercarnos más a ti para que podamos tener la sabiduría que necesitamos para la crianza de cada uno de nuestros hijos individualmente, porque cada uno de ellos son diferentes. Así que te pedimos que nos ayudes a acercarnos a ti, que podamos crecer en tu gracia, en tu conocimiento cada día, para que podamos disciplinar a nuestros hijos para tu honra y tu gloria, y poderlos encaminar para que a ellos se les sea más fácil reconocer que son pecadores y que necesitan un Salvador, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados
y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados, para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.